Muy buenas noches, siendo las 7 de la noche de hoy lunes 3 de noviembre, vamos a dar inicio a sesión de la Comisión Primera. Sírvase, secretario, eh, verificar el quórum. Sí, presidente. Sesión ordinaria de la Comisión Primera, Comisión de Hacienda y Asuntos Económicos del día lunes 3 de noviembre del 2025. Barajas, Hernández, Edwin Arbey. Presente, secretario. Castro Silva, Víctor Eugenia. Presente. Díaz Cuellar, Omar Alexis. Presente, presidente, secretario. Huergo Gómez Virgilio. Buenas noches, presente, secretario. Señor presidente, le informo la presencia de los 4 honorables diputados. Existe quórum deliberatorio y decisorio. Gracias, secretario. Verificado el quórum, procedamos con la lectura del orden del día. Sí, presidente. Sesión ordinaria de la Comisión Primera, Comisión de Hacienda y Asuntos Económicos del día lunes 3 de noviembre del 2025. Primero, llamado a lista y verificación de quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, ponencia para primer debate del proyecto de ordenanza 041-2025, por la cual se autoriza al gobernador del departamento del Huila para asumir compromisos de vigencias futuras excepcionales del presupuesto de gastos de inversión de la Secretaría de Vías e Infraestructura 2026-2027 hasta por la suma de 6.926.072.854 pesos. Diputado ponente Edwin Arbey Barajas Hernández. Funcionarios citados: la doctora Diana Patricia Sierra Sánchez, secretaria de Hacienda; el ingeniero Andrés Camilo Cabrera Leiva, secretario de Vías e Infraestructura. Punto número 4, lectura de correspondencia radicada en Secretaría General. Punto número 5, proposiciones y varios. Y punto número 6, llamado a lista y verificación de quórum. Está ley el orden del día, señor presidente, honorables diputados. En consideración el orden del día, se avisa que se va a cerrar. Se cierra. ¿Lo aprueban? Señor presidente, le informo la votación ordinaria ha sido aprobado el orden del día por los honorables diputados presentes en la sesión. Continuemos con el orden del día, secretario. Punto número 3, ponencia para primer debate del proyecto de ordenanza 041 de 2025, por la cual se autoriza al gobernador del departamento del Huila para asumir compromisos de vigencias futuras excepcionales del presupuesto de gastos de inversión de la Secretaría de Vías e Infraestructura 2026-2027 hasta por la suma de 6.926.072.854 pesos. Diputado ponente Edwin Arbey Barajas Hernández. Los funcionarios citados: la doctora Diana Patricia Sierra, secretaria de Hacienda, y el ingeniero Andrés Camilo Cabrera Leiva, secretario de Vías, estaban presentes, señor presidente. Gracias, secretario. En este orden del orden del día, quiero pedirle al vicepresidente que la comisión que me otorgue el uso de la palabra. Con el mayor gusto, querido presidente, tiene su merced el uso de la palabra. Gracias. Bueno, como ponente de este proyecto, primero que todo quiero saludar a los funcionarios del orden departamental que hoy hacen presencia, a la secretaria de Hacienda, al secretario de Vías e Infraestructura, a los asesores de la corporación, al doctor Edwin, asesor económico, y a quienes nos acompañan hoy en esta comisión. Este proyecto de ordenanza, el 041 del 2025, es un proyecto de ordenanza que nace de iniciativa del gobierno departamental, donde acuden a la corporación para que estudiemos la conveniencia de aprobar y autorizar al señor gobernador de asumir compromisos de vigencia futuras excepcionales de la vigencia 2026 y 2027 para poder apropiar recursos para avanzar en la ejecución de un convenio importante del sector de gasificación, especialmente para los municipios de Neiva y Tello. En este sentido, desde la parte técnica y financiera acuden para que autoricemos hasta por un monto de 6.926 millones de pesos esta figura financiera que le permite a la administración
avanzar en la gestión pública, en la administración pública. Hemos revisado el proyecto de ordenanza que fue radicado, verificamos que constara o estuvieran adjuntas las certificaciones, los anexos, que este tipo de proyectos, según el reglamento y la normatividad, deben constar. Verificamos que el proyecto tuviera ese marco regulatorio, esos anexos, el concepto de CONFIS, las certificaciones de la asesora jurídica de la gobernación y los anexos también con los que contamos de los asesores tanto jurídicos como económicos de la Corporación Asamblea Departamental, que son favorables, y por lo tanto hemos verificado y revisado también la conveniencia social de este proyecto, social y económica de este proyecto. Hemos rendido una ponencia positiva para que hoy, en el marco de la comisión, pues se haga la sustentación por parte del gobierno departamental, desde la parte técnica, por parte del secretario de Vías, el ingeniero Camilo Cabrera, y por parte de los aspectos jurídicos y financieros también del mismo, de la figura de vigencias futuras excepcionales de la Secretaría de Hacienda. Entonces, con la venia de los compañeros, no sé si quieran intervenir o le damos el paso a los secretarios para que ellos hagan la sustentación, y en la medida que alguno de ustedes considere hacer la intervención, pues la iremos haciendo, y posterior a la sustentación del gobierno departamental, pues le haremos la lectura de la ponencia y de los conceptos para que sea considerada en la votación. Pues bien pueda, secretaria. Bueno, muy buenas noches para todos los honorables diputados que nos acompañan y demás asistentes. Ese es un proyecto de vigencia futuras excepcionales, donde el marco regulatorio está contemplado en el artículo 111 del decreto 193, donde nos habla, este decreto 193 es el que recopiló el estatuto orgánico de presupuesto de la gobernación del Huila. Vigencia futuras excepcionales. La Asamblea Departamental, a iniciativa del gobierno, podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presuntos presupuestos de vigencias futuras excepcionales sin aprobación en el presupuesto del año en que se conceda la autorización. Vigencias futuras excepcionales solo podrán ser autorizadas para proyectos de infraestructura, energía, comunicación y en gastos públicos social de los sectores de educación, salud, agua potable y saneamiento básico. Que en el marco de lo anteriormente expresado, podemos de presente a la honorable asamblea el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 12 de la ley 819 del 2003 y 109 y 111 del decreto 193 del 2025. Vigencias futuras excepcionales. Estas vigencias futuras excepcionales son provenientes de un convenio firmado con Ecopetrol, donde la fuente de financiación es convenio Ecopetrol y TGI, transportadora de gas internacional. Esta vigencia futura excepcional está por 6.926.072.854 pesos. Esta vigencia futura excepcional tenemos que tener en cuenta lo establecido en los indicadores de solvencia y de sostenibilidad y la capacidad de endeudamiento. Esta vigencia futura excepcional, por ser proveniente de una fuente de cofinanciación, no afecta el marco fiscal de mediano plazo como está establecido, ya que en el marco fiscal de mediano plazo contemplamos los ingresos corrientes de libre destino y asimismo hacemos el cálculo, de tal manera que sostenemos los mismos indicadores de solvencia. El indicador de solvencia se mide la relación de los intereses sobre el ahorro operacional, estableciendo que el límite es el 60%, donde nosotros estamos con un indicador para la vigencia 2025 del 60%,
¿qué? Espérate un momento. De solvencia. Lo tenemos establecido en el 1.5%, el 15%. Indicador de sostenibilidad mide el saldo de la deuda frente a los ingresos corrientes, donde nos establece que podemos llegar al 100%, donde este indicador nos está indicando que estamos en un 67%. De tal manera que estamos dando cumplimiento a los indicadores establecidos y certificando en la Secretaría de Hacienda el impacto que tiene en el marco fiscal esta vigencia futura. De nuevo recalco de que no tiene un impacto en el marco fiscal, ya que los recursos son provenientes de convenios y cuando se hace el cálculo se hace con los recursos de ingresos corrientes y propios de la administración. Quedo atenta, muchas gracias. Gracias, doctora Diana. Aquí usted en esta exposición nos certifica y nuevamente, como lo han hecho en la documentación que ha llegado para el estudio del proyecto, que el impacto y el cumplimiento del marco normativo se cumple y que no vamos a tener, doctora Diana, ninguna dificultad en la ejecución o en los compromisos que se están asumiendo al autorizar al señor gobernador de las vigencias, porque como usted lo dice, el cálculo se hace, es el cálculo de ingresos corrientes y estos son recursos provenientes de un convenio, entonces no tendríamos ninguna dificultad, estamos dentro del marco regulatorio, han adjuntado las certificaciones, Confis avaló la documentación y la sustentación que hizo usted dentro de este comité de política fiscal y financiera del departamento. El proyecto tiene la ficha BIPIN, está el convenio, todo está organizado, entonces pues eso nos da la tranquilidad. Si hay alguna inquietud, si no pasaríamos para que el secretario de Vías nos explique los aspectos técnicos y jurídicos que consideren. Tiene la palabra el diputado Omar Alexis. Gracias, presidente. Un cordial saludo para ustedes, saludar desde luego a los honorables diputados y a los funcionarios del gobierno departamental en cabeza hoy de la Secretaría de Hacienda, la doctora Diana, y el secretario de Vías, el doctor Andrés Camilo, y sus funcionarios. No, yo sí quiero, presidente, desde luego más que socializarlo, si nos lo logran hacer llegar para tenerlo listo en plenaria, dos documentos, doctora Diana, que no los vi aquí relacionados y me parece que deberían de ser fundamento para tener más ilustración de este proyecto. Uno es la resolución número 116 del 9 de julio, que fue precisamente por la cual se dio la acreditación, donde fue aprobado el convenio, este proyecto de inversión, y lo otro es el convenio interadministrativo número 3055-305 del 2005. ¿Por qué lo digo? Porque yo creo que, repito, la idea es que nos lo hagan llegar una copia precisamente para tener más información en lo relacionado al desarrollo, no solamente de la elaboración de este convenio, de la ejecución, sino también de todo el desarrollo. En el entendido que son dos municipios, pues los que se van a beneficiar, que es Neiva y Tello, pero sí me gustaría como tenerlos para una mayor lectura. Repito, sé que se puede socializar, pues muy seguramente su merced nos va a decir, y desde luego partimos de la buena fe y desde luego, doctora, de la responsabilidad que su merced tiene, pero sí me gustaría tenerlos a la mano, poderlos leer más a profundidad para seguir avanzando en el desarrollo de este proyecto. Era básicamente eso, presidente. Gracias. Diputado, perdón, respecto a la pregunta del convenio, el convenio se hizo llegar con los documentos electrónicos, ya que
es dispendioso, es como más de 50 páginas el convenio, de tal manera que por eso fue que no lo hicimos la impresión, pero pues si hay que lugar, pues lo hacemos llegar impreso. Yo pensaría que como el secretario Vea va a intervenir en la sustentación técnica, diputado Omar, pero sí está, secretario, yo quiero que certifique que lo tenemos en el correo para que si de pronto no ha llegado al correo del diputado Omar, lo podamos hacer llegar. No, continuemos, secretario, entonces. Honorables diputados, Comisión de Presupuesto, muy buenas noches. Es un placer, como siempre, estar aquí trabajando pues de la mano con ustedes hoy en esta noche de lunes festivo, agradable verlos aquí y pues trabajar precisamente de la mano, como lo ha venido haciendo esta asamblea con el gobierno departamental en pro del beneficio precisamente de las comunidades huilenses. Hoy estamos presentando ante la Honorable Asamblea Departamental el proyecto de ordenanza por el cual se autoriza al gobernador del departamento del Huila para asumir compromisos de vigencias futuras excepcionales del presupuesto de gastos de inversión de la Secretaría de Vías e Infraestructura 2026-2027 hasta por la suma de 6.926.072.854 pesos moneda corriente. Esta vigencia futura es requerida para financiar el proyecto de ampliación de cobertura de gas domiciliario en zonas rurales de Neiva y Tello, con el propósito de beneficiar a 961 familias de estratos 1 y 2. Su finalidad es reducir los riesgos asociados al uso de combustibles tradicionales, mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales y apoyar la transición hacia energías limpias y sostenibles en el departamento del Huila. Es importante resaltar que el departamento del Huila formuló, viabilizó y aprobó el proyecto con número BIPIN 2025-0044-10003, denominado Ampliación de cobertura de las redes de gas domiciliario y derechos de conexión para usuarios de estratos 1 y 2 de zonas rurales de los municipios de Neiva y Tello. Este proyecto tiene un valor total de 12.141.521.720 pesos y busca conectar a 961 viviendas rurales al servicio público de gas combustible. Son 28 veredas en total, 20 son de la ciudad de Neiva, hacen parte precisamente de la ruralidad de Neiva, y 8 hacen parte de la ruralidad del municipio de Tello, garantizando el acceso a una fuente de energía segura, eficiente y ambientalmente sostenible, dejando claro que son zonas de influencia directa de Ecopetrol, que su responsabilidad social pone los ojos en estas 961 familias. 20 Neiva, 8 Tello. En esta diapositiva pues se presenta la distribución del valor total del proyecto, que corresponde a los 12.141.521.720 pesos, incluyendo los costos de obra e interventoría. Ahora vamos a desglosar un poco más cómo corresponden los costos del proyecto. En esta diapositiva se detallan los aportes financieros de cada una de las entidades que participan en el proyecto, entre ellas Ecopetrol, el departamento del Huila, los municipios de Neiva y Tello, la transportadora de gas internacional TGI y Alcanos de Colombia S.A.E.S.P. Cada entidad contribuye con recursos económicos que, en conjunto, permiten garantizar la financiación total del proyecto y la ejecución coordinada de las obras de ampliación de la red de gas domiciliario en las zonas rurales de Neiva y Tello. Aquí, diputados, tenemos el listado precisamente de las veredas beneficiadas para el municipio
de Neiva, en su ruralidad tenemos la vereda Damasco, El Caimán, La Pila, La Jagua, La Mojarra, Venadito, La Mata, El Venado, Centro, sector Limoncillos, centro, sector norte, Ceibas afuera, Santa Lucía, Platanillal, San Andrés de Buciraco, Guacirco, Peñas Blancas, San Andrés de Buciraco y Tamarindos, para un total de 710 beneficiarios o familias beneficiadas en el municipio, en la ruralidad de Neiva. Y en la ruralidad de Tello tenemos las veredas Mesa Redonda, San Isidro Bajo, Bolivia, La Reforma, El Espejo, Bajo Roblal, Cerro Castañal, San Isidro Alto, para un total en Tello de 251 familias beneficiadas con este importante proyecto. Hay que decirlo que es un proyecto que beneficia, pues precisamente el impacto que tuvo con Ecopetrol tiene que ver también porque estamos llegando a sitios donde difícilmente se hubiera alcanzado con los costos que normalmente se apuntan con las diferentes correlaciones de recursos. Cuando hay municipio o gobernación, estamos hablando de que este es un proyecto mucho más costoso. Por lo mismo es una inversión tan robusta que viene desde Ecopetrol y TGI, sabiendo que pues estamos hablando aquí de cerca de 1.000 y en total el proyecto vale 12.000, estamos hablando de más de 12 millones de pesos por beneficiario, cuando normalmente se apuntan los proyectos que hemos venido trabajando, los techos en 6 millones de pesos y los intentamos tener en pisos presupuestales de 2, o sea, entre 2 y 6 millones de pesos. O sea, para el gobierno departamental solo hubiera sido imposible poder llegar con este proyecto, pero aquí se tuvo una cofinanciación bastante importante por las empresas Ecopetrol y TGI. Derivado del proyecto mencionado, se suscribió el convenio específico interadministrativo número 305-5305 del 2025 entre el departamento del Huila, Ecopetrol, los municipios de Neiva y Tello, la transportadora de gas internacional TGI. El convenio tiene por objeto la colaboración armónica para la ampliación de cobertura de las redes de gas domiciliario y derechos de conexión para los usuarios de estratos 1 y 2 en las veredas rurales de Neiva, en las zonas rurales de Neiva y Tello, con un valor total de 9.940.715.210 y una duración de 29 meses, de los cuales 23 meses corresponden a la ejecución de las obras y 6 meses al proceso de cierre, recibido y liquidación del proyecto. Es importante precisar que Alcanos de Colombia, SASP, no hace parte de este convenio, dado que Ecopetrol y TGI solo pueden suscribir convenios interadministrativos con entidades públicas. Por esta razón, la participación de Alcanos se realiza posteriormente mediante la suscripción de un convenio independiente con el departamento del Huila para la ejecución de sus obras. Aquí tenemos pues la financiación del convenio y las fuentes precisamente de los mismos, en donde podemos apreciar que en esa diapositiva se presentan los recursos aportados por cada una de las entidades participantes en el convenio específico interadministrativo junto con la fuente de financiación. Es importante resaltar que Ecopetrol y TGI aportan recursos propios, los cuales deben ser incorporados como recursos propios del departamento del Huila para garantizar su correcta ejecución presupuestal. En cumplimiento del principio de anualidad presupuestal, estos recursos no se incorporan en la vigencia actual, dado que su ejecución corresponde a los años 2026 y 2027. Por tal motivo se solicita la autorización de vigencia futuras excepcionales, fue la explicación precisamente que hizo mi compañera Diana hace un momento, que permitirán adelantar el convenio interadministrativo este año con Alcanos de Colombia para la ejecución del proyecto. Aquí pues entonces estamos verificando que Ecopetrol hace un aporte de 6.100 millones de pesos que corresponde al 61.36% de todo el proyecto desde una fuente de recursos propios, que tanto el departamento como el municipio de Neiva como el municipio de Tello hacen una financiación desde fuentes de regalías, en donde el departamento aporta 1.550.004.798 pesos que corresponden al 15.59% de financiación del proyecto, que el municipio de Neiva está aportando 1.100 millones de pesos que corresponden al 11,07% y que el municipio de Tello está haciendo una financiación de 364.637.558 pesos que corresponde al 3.67% de aporte precisamente para este proyecto. Para ese total que tenemos de los 9.940.715.210 pesos. Aquí la vigencia futura pues se está especificando, tenemos claro que de acuerdo con los estudios técnicos y financieros realizados, se requiere la autorización de una vigencia futura excepcional para garantizar la ejecución del proyecto de las vigencias 26 y 27 de los recursos aportados por Ecopetrol y TGI. En la tabla se presentan los recursos que serán ejecutados por cada una de las entidades participantes durante estas vigencias conforme a los compromisos establecidos en el convenio específico interadministrativo número 305-5305 del 2025,
Esta distribución permite asegurar la financiación completa y oportuna del proyecto, garantizando la continuidad de la ejecución y el cumplimiento de los objetivos planteados. Entonces, aquí estamos evaluando cómo se va a hacer precisamente el desembolso o la incorporación de los recursos en vigencia futura, teniendo que para la ejecución 2026, para Ecopetrol son 4.061 millones, perdón, 4.061.868.276 pesos, y para TGI en 2026 son 547.690 pesos, teniendo el total para 2026 de 4.608.874.966 pesos. Para el 2027 en correspondencia igual entre Ecopetrol y TGI tenemos un total de 2.317.197.888 pesos, dejando así entonces el total de la vigencia futura en esos 6.926.072.854 pesos. $29 meses, tipo, ahí en la diapositiva lo… Sí, señor. Sí, exacto. Diputado, me estaba poniendo harto cuidado, diputado. En los indicadores del plan de desarrollo, pues hay que recordar que esto es tenemos una meta bastante atractiva en redes domiciliarias de gas combustible instaladas, donde apuntamos a que en 24-27 sean 20.000 las familias beneficiadas en el departamento, en donde tenemos recibido durante el año 2024 1.271 y recibido durante el año 2025 4.334, y se venía con una base cercana a 12.000 unidades que hacían parte precisamente de esos convenios que estaban un poco quietos, que llevaban un ralentí bastante agresivo a causa de las resoluciones tarifarias por parte de la CREC. Siendo así, pues ya en este momento se está hablando de cerca de 16.000 familias beneficiadas las que tenemos a corte precisamente a este mes, lo que pues ya nos garantiza una ejecución bastante robusta. Sin embargo, se siguen trabajando y la idea no es quedarnos en esos 20.000 ni basarnos precisamente en que ya venía un trabajo avanzado, que venían unas victorias tempranas también dentro de la ejecución, sino que queremos ojalá completar esos 20.000 solamente que hagan parte del ejercicio de un Huila grande. Siendo así, pues les doy las gracias, diputados, por el espacio y quedo muy pendiente. Ingeniero. Si bien es cierto, pues el impacto social, ambiental de este proyecto no tiene discusión, me parece importante para la plenaria que usted nos aclare un poco más de los aspectos técnicos en el costo por familia. Llama la atención y usted mismo lo mencionó aquí. Veníamos y han pasado aquí, han hecho tránsito en la corporación proyectos con Surgas, con el mismo Alcanos, donde el costo familia está en 4.500, hasta 5 millones creo, inclusive algunos con un costo menor. ¿Y cuál es la razón técnica? Si es la distancia, las veredas, algún aspecto técnico para que en plenaria o la tecnología que van a aplicar, no sé de qué aspecto, pero por qué se justifique entonces para que de pronto tengan, porque puede surtir la inquietud también para los colegas en la plenaria de que se eleva bastante el costo por familia. Alguna vez preguntaba yo, bueno, es que estamos teniendo en cuenta para la priorización proyectos que no superen los 4, que en palabras del gerente de Alcanos, del doctor hoy Camilo Lozano, es que nos tenemos que basar por una matriz que no superen los 4.500, 5 millones máximo, y aquí estamos viendo un proyecto. Entonces sí es bueno que para que la plenaria, su merced, nos aclare por qué específicamente los costos se elevan. Y pues obviamente para el departamento es importante porque la cofinanciación con relación al costo total del proyecto es del 15% y vamos a poder llegar a 1.000 familias. Entonces sí le pido el favor que si lo tiene ahora, el argumento, entonces lo tengamos claro, o por lo menos lo tengamos un poco más desarrollado la parte técnica para la plenaria. Tiene la palabra el diputado Omar Alexis. Gracias, presidente. Secretario, sí, otro de los aspectos, no sé qué tan viable sea que su merced nos lo informe,
o nos explique, es la metodología del desarrollo del proyecto. Con el operador ya se tiene establecido cuál va a ser el municipio por el cual van a arrancar o cómo son los aspectos para dar inicio en la ejecutoria de este proyecto de los 29 meses, qué condiciones revisan para arrancar por este lado y no por este lado. Pues si lo tienen, digamos, hoy a la mano, o si en plenaria lo pudieran socializar mejor y no lo tienen hoy, o si eso deduce a otros aspectos que en el desarrollo con el operador se tendrán en cuenta. Básicamente es eso. Gracias, presidente. Diputados, pues de pronto haciendo una apreciación, pero sí nos comprometemos a venir con una presentación un poco más robusta con lo que nos acaban de decir. Ya aquí está mi compañero Daniel, que trabaja conmigo en la secretaría, y está tomando atenta nota precisamente de estas tareas. De todas formas, diputado Edwin, el sobrecosto, ¿por qué está dado? Sí, es por la infraestructura en vivienda dispersa. Sí, lo tenemos claro y sabemos de que la CREC nos rige unos valores y de ahí no se puede pasar. O sea, no estamos hablando de que sea un proyecto sobrecalculado, que sea un proyecto, sin embargo, la CREC pues, nos dice de cuánto vale el metro cúbico de excavación para el proyecto, como cuánto vale el metro lineal de manguera de los diferentes tramos, y de todo eso está regido. Ahí en la CREC está todo regido. Entonces, es descifrable sin necesidad incluso de llamar a Ecopetrol del por qué puede valer más, en que la infraestructura es más costosa por ser vivienda mucho más dispersa. Esa es la relevancia precisamente que ha tenido Ecopetrol, y que sean todas estas viviendas, las 900, perdón, se me fue la cifra, 961 viviendas que sean de interés precisamente de Ecopetrol, son de área de influencia de Ecopetrol, y es el por qué la financiación de Ecopetrol es una inversión tan robusta dentro del mismo proyecto. ¿Sí? Sin embargo, si vamos a la inversión que hace el departamento del Huila, pues es una inversión de gestión, en realidad una inversión de ejecución y gestión, en la cual pues estamos transformando un recurso que se termina viabilizando de Ecopetrol para que llegue a los huilenses y se convierta también en inversión del departamento, con un rubro que sí está dentro del rango que siempre hemos hablado para que sea económicamente viable para la entidad para la operadora, como este caso Ecopetrol, como para el departamento, teniendo esos pisos presupuestales que pues garanticen precisamente la viabilidad de los mismos, ¿no? Nosotros nos gustaría poder llegar a todas esas viviendas del departamento donde nos puede valer 18 millones o 20 millones de pesos cada uno de los beneficiarios, pero no son viables a la hora de la ejecución. Entonces, aquí pues hay que seguir buscando precisamente estas fuentes y estas alianzas con entidades como Ecopetrol para que podamos llegar hasta esas viviendas donde difícilmente del departamento se podría hacer la inversión total. Con respecto, el diputado Maralexi me enfocaba, perdón, en la programación, diputado. Para este caso, la mayoría de proyectos son ascendentes dependiendo de la necesidad, pero aquí hay que recordar que hasta no tener un 100% de la infraestructura lista, nosotros no podemos solicitar resolución tarifaria y la CREC no nos autoriza a iniciar como tal la incorporación. Básicamente es inherente y no se va a saber a quién le va a llegar primero el gas, sino que el gas llega, podríamos decir que como lo sectoricen, llega al tiempo. Hasta que no tengamos la resolución del proyecto y de los tramos, no se puede como tal llegar con el servicio de gas a la estufa. ¿Sí? La primera tarea es terminar toda la infraestructura. Normalmente, pues ellos van desde el punto de conexión más cercano y van ascendente, pero pues el contratista termina aquí teniendo, o sea, no es un control que ejerzamos nosotros, sí se deja en manos de la interventoría, pero no es un control que se ejerza tampoco de la Secretaría de saber pues dónde van primero a hacer la brecha y dónde no, sino que a nosotros nos interesa hacer los tiempos y saber en qué momento ya es la puesta en servicio, que es el trámite que se hace después de terminada toda la instalación de redes, toda esa infraestructura, y se hace todo el trámite entonces con Ministerio para la resolución tarifaria en la CREC. Ya con esa resolución tarifaria ya se da el arranque, es cuando pues todas las estufas terminan preparando el cafecito ahí con nuestros huilenses. Gracias, secretario. Vamos a hacer lectura de la ponencia y de los conceptos, por favor. Sí, señor presidente. La ponencia es para primer debate en comisión, Neiva 31 de octubre del 2025. Ponencia del proyecto de ordenanza 041 del 2025, por la cual se autoriza al gobernador del departamento del Huila para asumir compromisos de vigencia futuras excepcionales del presupuesto de gastos de inversión de la Secretaría de Vías e Infraestructura del 2026 por valor 2026 y 2027 hasta por la suma de 6.926.072.854 pesos.
el cual me permito rendir bajo las siguientes consideraciones. El presente proyecto de ordenanza tiene su fundamento legal, en especial de las contenidas en uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por el artículo 1 de la Ley 1483 del 2011, el artículo 111 del Decreto 193 del 2025. El presente proyecto de ordenanza fue presentado a iniciativa del Gobierno departamental en el tercer periodo de sesiones ordinarias de los meses de octubre y noviembre, donde fui designado como ponente el día 30 de octubre del presente año. La necesidad y la conveniencia del proyecto. La zona rural de los municipios de Neiva y Tello del departamento del Huila tienen limitadas fuentes energéticas, por lo tanto se ven en la necesidad de usar combustible como la madera, causando problemas ambientales y de salud en la población. En cuanto al GLP, presenta un elevado costo de los cilindros y la no facilidad del acceso a los mismos. La principal idea es disminuir la cocción de alimentos con otros energéticos. El gas natural es una de las pocas fuentes de energía que pueden satisfacer la creciente demanda, al mismo tiempo reducir la contaminación y afectaciones de salud de las familias. La utilización del sistema de distribución por cilindros portátiles de gas propano representa en los momentos actuales de seguridad y orden público de Colombia un serio peligro para la ciudadanía o población de sus habitantes, más aún cuando se tiene un gran problema de los grupos subversivos alzados en armas. La distribución actual de los cilindros portátiles de gas propano GLP está restringida y amenazada, lo cual repercute seriamente en las ciudades y poblaciones que exigen un servicio público de gas natural y o gas licuado del petróleo permanente y en condiciones seguras. Además, el servicio de gas domiciliario por redes representa un ahorro económico para el común de la gente y evita posiciones de dominante en el mercado de gas y al mismo tiempo mejora las condiciones de seguridad de la ciudadanía en general. Adicionalmente, es de considerar que la mayoría de los municipios que no cuentan con el servicio son aquellos con poblaciones pequeñas y que se encuentran alejados de la red de gasoductos nacionales, por lo que suministrarles el servicio representa altos costos de inversión, haciendo inviable su realización. El Departamento del Huila, en el marco del Sistema General de Regalías, presentó, viabilizó y aprobó el proyecto de ampliación de cobertura de las redes de gas domiciliario y derechos de conexión para usuarios de estratos 1 y 2 de zonas rurales de los municipios de Neiva y Tello del departamento del Huila, para satisfacer la necesidad de acceso al servicio público de gas en las zonas rurales a 961 familias de los municipios mencionados. Este proyecto de inversión, identificado con la ficha de PIN número 2025 0044-100-03, fue aprobado por el departamento mediante la resolución 116 del 9 de julio del 2025, previa a la acreditación de todos los requisitos y la expedición de las certificaciones requeridas por parte de entes cooperantes, Departamento del Huila, Ecopetrol, municipio de Neiva, municipio de Tello, Transportadora de Gas Internacional SASP, TGI. Que el Departamento del Huila suscribió el convenio específico interadministrativo número 305-5305 del 2025 con Ecopetrol, municipio de Neiva y Transportadora de Gas Internacional, cuyo objeto es la colaboración armónica para la ampliación de la cobertura de las redes de gas domiciliario y derechos de conexión para los usuarios de los estratos unidos de las zonas rurales de los municipios de Neiva y Tello del departamento del Huila mediante los aportes. Que en la cláusula séptima el valor del convenio 305-5305 es por la suma de 9.940.715.210 pesos y los aportes serán en dinero así: Ecopetrol 6.100 millones de pesos, recursos propios; Departamento del Huila 1.550 millones 4.798 pesos, fuente de recursos, regalías; municipio de Neiva 1.100 millones de pesos, fuente de los recursos, regalías; transporte de gas internacional
826.072.854 pesos, recursos propios. Total, 9.940.715.210 pesos, que son el valor del 100% del proyecto. 2. Marco regulatorio. Con el fin de poder argumentar en debida forma la legalidad del proyecto de ordenanza y soportar la necesidad de la solicitud de vigencia futuras, a continuación se expone el marco normativo. Están contemplados en el artículo 14 del decreto 111/1996, que contienen los principios de anualidad y se definen en los siguientes términos. El año fiscal comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha, y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción. Igualmente se hace mención de los conceptos de la Corte, como también las excepciones que tiene para los entes territoriales para tal expedición. El artículo 111 del decreto 193 del 2025, por la cual se expide el Estatuto Orgánico de Presupuesto Departamental, señala vigencias futuras excepcionales. La Asamblea Departamental, a iniciativa del gobernador, podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten compromisos de vigencias futuras excepcionales sin apropiación en el presupuesto del año en que se concede la autorización, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos. 1. Vigencias futuras excepcionales. Actos podrán ser autorizados para proyectos de infraestructura, energía, comunicaciones y en gasto público social, y en los sectores de educación, salud, agua potable y saneamiento básico que se encuentren debidamente inscritos en el banco de proyectos. 2. El monto máximo de vigencias futuras, plazo y condiciones de las mismas. Debes consultar las metas plurianuales del marco fiscal de mediano plazo. 3. Se cuente con la aprobación previa del Consejo Departamental de Política Fiscal, CONFIS. 4. Que se trate de proyectos que conlleven inversión nacional y deberán obtener el concepto previo y favorable del Departamento Administrativo de Planeación. Justificación de la necesidad por las cuales se solicitan las vigencias futuras. La ejecución del proyecto denominado Ampliación de la cobertura de redes de gas domiciliario y derechos de conexión para usuarios de estrato 1 y 2 de zonas rurales de los municipios de Neiva, Tello, del departamento del Huila, identificado con el código BEPIN número 2025-0044-100-03, requiere que la autorización de vigencias futuras excepcionales que permitan su financiación durante la vigencia del 2026 y 2027. 1. Definición del problema. En las zonas rurales de los municipios de Tello y Neiva, el departamento del Huila, existen una cobertura insuficiente de servicios públicos de gas natural, situación que afecta principalmente a los hogares de los estratos 1 y 2, quienes deben recurrir al uso de leña, carbón y gas propano en cilindros para suplir las necesidades básicas de la energía. Descripción de la situación actual. El departamento del Huila requiere en vigencia del 2025 asumir compromisos que impliquen afectar el presupuesto de gastos de vigencia futuras excepcionales 2026 y 2027, con el fin de garantizar la ejecución de proyectos de inversión mencionados, para lo cual se hace necesario la autorización de la Honorable Asamblea Departamental del Huila, conforme a la Ley Orgánica de Presupuesto y demás normas complementarias. El gobierno departamental estima comprometer recursos por valor de 6.926.072.854 pesos moneda corriente, distribuidos de la siguiente manera. Ecopetrol aporta 6.100 millones, vigencia del 2026, 4.061 millones, vigencia del 2027, 2.038 millones recursos propios, para un total de 6.100 millones de pesos. Transportadora de Gas Nacional aporta 826.072.854 pesos. En el año 2026, 547 millones 6.000. Ejecución en el 2027, 279 millones 68.000. Origen de los recursos propios, para un valor de 826 millones 72.624 pesos, 654 pesos, para un total de 6.926 millones 72.854 pesos.
Cuarto, monto máximo de vigencia futuras en plazo y las condiciones de las mismas que consultan las metas plurianuales del marco fiscal de mediano plazo. Consultadas las metas plurianuales del marco fiscal de mediano plazo del Departamento del Huila, de que trata el artículo 1 en la Ley 819 del 2003, el ente territorial Departamento del Huila, en el proyecto de ordenanza por la cual se autoriza al gobernador del Departamento del Huila para comprometer vigencias futuras excepcionales de la Secretaría de Vías e Infraestructura con destino a concretar ampliación de cobertura de redes de gas domiciliario y derechos de conexión para usuarios de los estratos unidos de las zonas rurales de los municipios de Neiva y Tello, Departamento del Huila, hasta por la suma de 6.926.072.854 pesos, proyectando un plazo de 24 meses, cumple con los requisitos legales y se anexa el certificado suscrito por la Secretaría de Hacienda. Certificación según Ley 358/1997, indicadores de endeudamiento. Una vez verificados los indicadores de solvencia y sostenibilidad establecidos en la Ley 358/1997, modificado por el artículo 30 de la Ley 2155 del 2021, la Secretaría de Hacienda Departamental del Huila expidió la certificación número 2025 CS 079841 de fecha 27 de octubre del 2025, mediante la cual se acredita que, sumados todos los compromisos actuales de la entidad territorial para las vigencias 2026 y 2027, e incluyendo el proyecto de ordenanza por la cual se autoriza al gobernador del departamento para comprometer vigencias futuras excepcionales de la Secretaría de Vías e Infraestructura para la vigencia del 2026-2027, hasta por la suma de 6.926.072.854 moneda corriente. Plan de desarrollo. El proyecto objeto de financiación que los recursos que comprometen la vigencia futuras excepcionales está consignado en el Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027 por un Huila Grande, en el cual se estableció el componente de desarrollo mineroenergético responsable con objetivos de desarrollo estratégicas encaminadas al fomento de una minería sostenible a partir de la coexistencia entre actividades mineras contratadas y el cuidado del medio ambiente, la fauna, la flora y los recursos hídricos, el cual de esta manera busca que las comunidades que dependen de esta actividad puedan adoptar buenas prácticas productivas sin afectar sus ingresos consolidados en el sector mineroenergéticos como un eje importante de la economía regional. En este contexto, el Departamento del Huila, en el marco del programa 2101, Acceso al Servicio Público Domiciliario de Gas Combustible, promueve una ampliación de la cobertura de servicios de gas en los territorios rurales con el propósito de fortalecer la equidad territorial y fomentar el uso de las energías limpias y sostenibles. En desarrollo de este propósito se formuló el proyecto de inversión con la ficha de PIN número 2025-044-100-03, denominado Ampliación de la cobertura de las redes de gas domiciliario y derechos de conexión para usuarios de estratos unidos de las zonas rurales de los municipios de Neiva y Tello. Que al proyecto, para su estudio, para su primer debate en comisión, se tuvo en cuenta los siguientes anexos. 1. Proyecto de ordenanza 041 del 2025. 2. Exposición de motivos. 3. Certificado ley 358/1997, capacidad de endeudamiento. 4. Certificación cumplimiento de las metas del marco fiscal de mediano plazo 2026-2035. 5. Concepto técnico favorable del Departamento Administrativo de Planeación, firmado por la doctora Ormalia Vargas Moreno. 6. Concepto jurídico favorable del Departamento Administrativo Jurídico del Departamento del Huila, firmado por la doctora Julia Cristina Cortés Fierro. 7. Certificado del CONFIS, donde consta que se dio concepto favorable ante la Asamblea Departamental de los Recursos, firmado por la doctora Diana Patricia Sierra Sánchez. 8. Se anexan conceptos económicos y jurídicos emitidos por los asesores internos de la Asamblea Departamental del Huila, doctores Edwin Alexis Artunduaga Segura y José William Sánchez Plazas, donde emiten conceptos positivos para su trámite del proyecto para su primer debate en comisión. Con las anteriores consideraciones me permito rendir ponencia positiva para primer debate en comisión
en el tercer periodo de sesiones ordinarias del año 2025 al proyecto de ordenanza radicado en la Secretaría bajo el número 041 del 2025. De esta manera, solicito a la comisión dar su trámite para su primer debate. Atentamente, Edwin Arbey Barajas Hernández, diputado ponente. Conceptos. Concepto jurídico, parte final. Cuarto concepto, con fundamento en los soportes de rango constitucional y legal, como resultado del análisis jurídico precedente, teniendo en cuenta que las cifras y datos consignados y certificados por los órganos competentes en materia presupuestal, contable y financiera son de conocimiento y responsabilidad de la Secretaría de Hacienda, se emite concepto positivo del proyecto de ordenanza 041 del 2025, por la cual se autoriza al gobernador del departamento del Huila para asumir compromisos de vigencia futuras excepcionales del presupuesto de gastos de inversión de la Secretaría de Vías e Infraestructura de los años 2026 y 2027 por la suma de 6.926.072.854 pesos moneda corriente, presentado por el señor gobernador del departamento del Huila, doctor Rodrigo Villalba Mosquera, ante la Honorable Asamblea Departamental del Huila. Sin otro particular, se suscribe cordialmente José William Sánchez Plazas, asesor jurídico externo, Asamblea Departamental. Concepto económico, parte final. Parte 6, concepto. Evaluados los aspectos económicos y financieros y de conformidad con las certificaciones y avales emitidos por los órganos competentes requeridos para la justificación del proyecto de ordenanza 41 del 2025, por la cual se autoriza al gobernador del departamento del Huila para asumir compromisos de vigencia futuras excepcionales del presupuesto de gastos de inversión de la Secretaría de Vías e Infraestructura años 2026-2027 hasta por la suma de 6.926.072.854 pesos moneda corriente. Me permito concluir que en el presupuesto de ordenanza cumple con los requisitos establecidos en las leyes 1483 del 2011, 819 del 2003, 358 de 1997. No excede la capacidad de endeudamiento ni afecta los ingresos corrientes del departamento. Se articula con las metas y programas del Plan de Desarrollo por un Huila Grande 2024-2027 y garantiza la financiación integral del proyecto mediante recursos de cofinanciación certificados y disponibles. Por lo tanto, me permito dar concepto de conveniencia económica y financiera positivo para que la corporación continúe con el estudio de aprobación de la iniciativa acorde con lo establecido en el reglamento interno. Atentamente, Edwin Alexis Artunduaga Segura, asesor económico. Señor presidente y honorables diputados de la Comisión Primera, Comisión de Hacienda y Asuntos Económicos, está leída la ponencia para su primer debate en comisión, como también los conceptos jurídicos y económicos que acompañan el presente estudio. Gracias, secretario. Vamos a poner en consideración la ponencia. Virgilio, Perdón, que se considere en bloque la votación, presidente. Entonces ponemos en consideración la lectura en bloque del articulado debido a que no surtieron modificaciones. Se avisa que se va a cerrar. Bueno, vamos a poner en consideración la ponencia. Se avisa que se va a cerrar. Se cierra. ¿La aprueban? Está aprobada, señor presidente, por 3 honorables diputados integrantes de la Comisión Primera, Comisión de Hacienda. Y ponemos en consideración la lectura en bloque del articulado. Se avisa que se va a cerrar, se cierra. ¿Lo aprueban? Está aprobado, señor presidente, por 3 de los 4 integrantes de la Comisión Primera. Artículo primero. Autorices al gobernador del departamento para asumir compromisos de vigencia futuras excepcionales del presupuesto de gastos de inversión de la Secretaría de Vías e Infraestructura, vigencia 2026-2027, con el fin de financiar el proyecto de inversión denominado Ampliación de cobertura de las redes de gas domiciliario y derechos de conexión para usuarios de estratos 1 y 2 de zonas rurales de los municipios de Neiva y Tello del departamento del Huila, con la ficha de PIN número 2025-0044103 por valor de
6.926.072.854 pesos moneda corriente, como a continuación se detalla. Vigencia, monto, fuente financiera. Vigencia 2026, monto 4.608.874.966 pesos. Fuente financiera, 1/31048, 4.061.868.276, convenio 305-5305 del 2025, Ecopetrol. Fuente 1/31049, 547.006.690 pesos. Convenio número 305-5305 del 2025, Transportadora de Gas Internacional S.A.E.S.P. TGI. Vigencia 2027, monto 2.317.197.888 pesos. Fuentes financieras, 1/31048, 2.038.131.724 pesos. Convenio 305-5305 del 2025, Ecopetrol. Fuente 1/310.049, 279.066.164, convenio 305-5305 del 2025, Transportadora de Gas Internacional S.A.E.S.P. TGI. Total, 6.926.072.854 pesos. Artículo segundo. El gobierno departamental incluirá en el presupuesto para la vigencia 2026 y 2027 el articulado sobre asunción de compromisos para vigencia futura en los términos autorizados por la presente ordenanza. Artículo tercero. La presente ordenanza rige a partir de la fecha de su sanción y publicación. Señor presidente, están leídos los artículos 1, 2 y 3 del texto del proyecto de ordenanza número 41 para su primer debate en comisión. En consideración los artículos 1, 2 y 3 leídos, se avisa que se va a cerrar. Se cierra. ¿Lo aprueban? Señor presidente, le informo la votación ordinaria. Ha sido aprobado el artículo 1, 2 y 3 del presente proyecto de ordenanza por los honorables diputados presentes en la sesión. Preámbulo. La Asamblea del Departamento del Huila, en uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas en el artículo 1 de la Ley 1483 del 2011, el artículo 111 del Decreto 193 del 2025, ordena. Está leído el preámbulo. En consideración el preámbulo, se avisa que se va a cerrar. Se cierra. ¿Lo aprueban? Señor presidente, le informo la votación ordinaria. Ha sido aprobado el preámbulo por los honorables diputados presentes en la sesión. Título, por la cual se autoriza al gobernador del departamento del Huila para asumir compromisos de vigencia futuras excepcionales del presupuesto de gastos de inversión de la Secretaría de Vías e Infraestructura años 2026-2027 hasta por la suma de 6.926.072.854 pesos moneda corriente. Está leído el título. En consideración el título, se avisa que se va a cerrar. Se cierra. ¿Lo aprueban? Señor presidente, le informo la votación ordinaria. Ha sido aprobado el título por los honorables diputados presentes en la sesión. ¿Quieren los honorables diputados miembros de esta comisión de que este proyecto de ordenanza pase a estudio a plenaria? Presidente, si no hay manifestación negativa de ningún honorable diputado, sí lo quiere. Bueno, entonces continuemos con el orden del día, secretario. Sí, presidente. Punto número 4, lectura de correspondencia radicada en Secretaría General. No hay correspondencia radicada en Secretaría General. Punto número 5, proposiciones y varios. No hay proposiciones radicadas en Secretaría General. Y punto número 6, llamado a lista y verificación de quórum. Barajas Hernández Edwin Herbey. Presente. Castro Silva Víctor Eugenia. Ausente. Díaz Cuellar Omar Alexis. Presente, secretario. Huergo Gómez Virgilio. Presente. Señor presidente, le informo la presencia de 3 honorables diputados. Existe quórum deliberatorio y decisorio y se encuentra agotado el orden del día. Siendo las 8:03 de la noche de hoy, lunes 3 de noviembre, damos por terminada la sesión de la comisión, agradeciendo al gobierno departamental, especialmente a la Secretaría de Hacienda, al secretario de Vías, al equipo técnico de la Asamblea del Departamento, a los medios de
comunicación a la audiencia que nos sigue, a la fuerza pública y a todas las personas que nos acompañaron durante el desarrollo de la sesión. Muchas gracias y feliz noche para todos.